Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo tema. Mi rinconcito ese portal educativo les da la bienvenida. En esta oportunidad les voy a presentar el tema dominios y hostings. Es un tema con el que van a aprender ustedes cómo identificar un dominio, un hosting, los tipos de cada uno y encontrar la mejor alternativa en el caso que deseen contratar uno para que pongan su sitio en internet. Bien, vamos a estudiar. La primera pregunta que nos salta a la cabeza es, ¿qué son los dominios? Los dominios en Internet son los nombres que permiten identificar a una empresa, a una persona, organizaciones o a cualquier tipo de negocio que desee realizar su actividad en Internet. Más o menos es como el nombre de tu empresa. Este nombre va a ser único a nivel mundial y nadie más lo puede tener. Obvio, viene la siguiente pregunta. ¿Qué es un hosting? Un hosting es un servicio de alojamiento para sitios web. En lugar de alojar a personas, el hosting web aloja los contenidos de tu página web, por ejemplo, tu correo electrónico o todo lo que tú quieras subir a tu sitio de internet para que puedan ser visitados en cualquier momento desde cualquier dispositivo que tenga una conexión a internet. Pues bien, una vez que hemos revisado los conceptos de dominio y de hosting, ahora nos toca aprender cómo funcionan los dominios. Los dominios funcionan actuando como un atajo para llegar al servidor que aloja nuestro sitio web. Sin un dominio, cualquiera que quisiera visitar a nuestro sitio web tendría que escribir la dirección IP completa. Pero el problema es que una dirección IP, al ser números, son muy difíciles de memorizar. Y quedaría algo loco colocar unos números en una publicidad en lugar de escribir el nombre de nuestro negocio. Vamos a ver cómo quedaría esto con un ejemplo. Utilicemos como ejemplo el nombre de nuestro portal educativo, mirinconcitos.com. Ese es el nombre de nuestro dominio, pero también el nombre es entendido por las computadoras de otra forma, ¿sí? A través de una dirección IP. Miremos cuál es. 72.60.164.51. Bueno, no es la IP adecuada, ¿no? Pero es un ejemplo válido. Una dirección IP es más difícil que recordar que el nombre del dominio que ustedes ven ahí. Si yo deseo colocar una publicidad en la calle, por ejemplo, en una valla, es más correcto que mis clientes vean el nombre www.mirinconcitoS.com, que lo van a recordar, que colocar venga a mi negocio, yo tengo de todo, 72.60.164.51. A pesar que en internet de cualquiera de las dos maneras podemos llegar al negocio, pero para asuntos prácticos nosotros vamos a utilizar el nombre de dominio como acaban de ver en este ejemplo. Los dominios se clasifican en varios tipos. Es una cantidad inmensamente grande. No todos los dominios de internet siguen la misma fórmula y si bien todos los dominios que terminan en .com constituyen el 46.5% de todos los sitios web a nivel mundial, no son los únicos. Esto nos deja un espacio para otros tipos de dominios como .org o .net. En general, los tipos más comunes de dominios son los siguientes: los TLD, los CCTLDS y los GTLD. Bien, conversemos un poco acerca de los dominios de primer nivel que son los TLD. Existen tres tipos distintos de TLDs, como pueden ver ustedes en la imagen.
fueron asignados por la IANA o la ICANN. La IANA oficialmente reconoce estos tres tipos de dominios de la siguiente manera. Los GTLD, Generic Top Level Domain, dominios del más alto nivel o genéricos. Luego tenemos los STLD, que no están representados en la imagen, y esto es un acrónimo de Sponsored Top Level Domains, dominio de más alto nivel patrocinados. Y luego tenemos los CTLD, County Code Top Level Domains, que son dominios de más alto nivel con código de país. En el pasado, la selección de TLDs era mucho más limitada, pero gracias a unos cambios recientes en la política, ahora existen más de 1000 TLDs a elegir a través de tres grupos principales, con la gran mayoría entrando a la categoría de GTLD. Los GTLD o Generic Top Level Domains pertenecen a una categoría muy popular. Son reconocidos a nivel mundial. Ustedes deben haber escuchado en alguna ocasión algún nombre .com, .org o .net. Más allá de estos nombres tan conocidos, también tenemos unos relativamente populares como son XYZ, .biz o .info. Mientras que estos dominios genéricos supuestamente están vinculados de una manera vaga en el propósito del sitio web, por ejemplo los ORG, son importantes porque los .org son utilizados por organizaciones no gubernamentales, organizaciones de ayuda social, por ejemplo. Alrededor del año 2011, la ICANN abrió la puerta a que las compañías y organizaciones de las que acabo de nombrar puedan tener sus propios GTLDs para expandir su impacto a nivel social. Esa es la razón por la que la ICANN y la IANA explican el haber tenido la oportunidad de abrir por miles los dominios nuevos, y entre ellos están los siguientes: Old Navy, .google, .oracle, .mitsubishi, entre miles de otros más. Además de registrar los GTLDs para nombres de negocios, las organizaciones también registraron nichos más genéricos con los GTLDs. Un ejemplo de estos son .mom, .money, .motorcycles, .real estate, .republican, .democrat. Estos son ya personalizados, ¿no? Y también podemos encontrar GTLDs para áreas geográficas específicas. Estas en algunas ocasiones son llamadas GeoTLDs o GeoTLDs, aunque en realidad son unos subconjuntos de los GTLDs. Estos pertenecen a esta categoría. Aquí unos ejemplos. .nyc está disponible solamente para los residentes de la ciudad de Nueva York. .paris, .berlín, .istambul, entre otros, ya son personalizados como les decía anteriormente. Antes de este cambio en la política de la ICANN, solo habían 22 GTLDs disponibles. Ahora, al momento en que yo les estoy haciendo conocer esta política, existen más de 1200 GTLDs. Muchos, para que cada uno pueda escoger al que se acostumbre o el que sea su necesidad o el que sea de su agrado. Hace unos momentos hablaba acerca de los dominios patrocinados o los STLD, que significa Sponsored Top Level Domains. Este grupo contiene TLDs que son patrocinados por una entidad específica, la cual podría ser un negocio, un gobierno o cualquier otro grupo. Algunos de estos ejemplos comunes son .gov, .gov, que son utilizados para el gobierno. En el caso de GOV,
es para nuestro gobierno, para el Ecuador, y .gov para el gobierno específico de Estados Unidos. Tenemos también los .edu para instituciones postsecundarias que son acreditadas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos. Aquí tienen que justificar en cualquiera de los datos que yo les estoy dando, en cualquiera de estos tipos de dominios, deben justificar que pertenecen a este grupo. No es como los otros, los genéricos, que cualquiera puede. Aquí tienen que justificar que son propietarios de tal negocio que se dedica a esa actividad educativa, o pertenecen al gobierno, o .mil, que pertenecen al ejército, ¿sí? No puede sacar cualquier persona este tipo de dominios. Sin embargo, también podemos encontrar algunos TLDs más cortos, como por ejemplo .museum, reservado para museos; .jobs, reservado para los administradores de recursos humanos y administradores de la sociedad de los recursos humanos; .post, patrocinado por la Unión Universal de Correos, los correos antiguos que se mandaban con cartitas escritas a mano. Tenemos también los .travel, reservado para agencias de viajes y negocios similares. En contraste con el gran número de GTLDs, hay tan solo 14 STLDs al momento. Miren la gran diferencia. Razonen, ¿por qué creen que hay tan pocos patrocinados? Correcto, tienen razón, son pilas. El motivo es que los patrocinados tienen que ser justificados con documentos para poder ser asignados. No los puede tener cualquier persona. Ese es el motivo de que hay tan pocos. Tenemos ahora el tercer grupo, los CCTLD, Country Code Top Level Domains. Los CCTLDs con dominios de alto nivel que representan países. Esos son los CCTLD, aquellos que representan países. También se conocen con el nombre de dominios territoriales. El de nosotros es .es, de Estados Unidos es .us, del Reino Unido es .uk. Nombro al Reino Unido porque hay gran cantidad de comercio con esa parte del mundo, y en los productos ustedes pueden ver .uk, ya saben que es un dominio territorial y de dónde proviene. .eu es de la Unión Europea. Así tenemos de todos los países que pertenecen o están asociados para tener sus dominios territoriales. No todos los países se han afiliado, solamente existen 312 CCTLDs territoriales en todo el mundo. Algunos exigen restricciones de residencia para poder comprar un dominio en una determinada área, mientras que en otros son públicos y que para ser comprados por cualquiera basta con tener el dinero. En algunos países, especialmente en Europa, en el Reino Unido, solamente se les da este tipo de dominio a los residentes de ese lugar. Si nosotros vivimos acá en Ecuador y queremos comprar un dominio .uk, no lo vamos a poder tener porque no vivimos en Reino Unido. Pero en cambio usted puede tener su dominio territorial .es viviendo en Ecuador, en Brasil, en Argentina, en Francia, en Londres, en Estados Unidos, no importa dónde viva. Nosotros autorizamos a nuestro país autorizado para que el dominio pueda ser comercializado en cualquier parte del mundo. Otro tipo de dominios son los SLD o dominios de segundo nivel. Son una sección del nombre del dominio principal que se encuentra a la izquierda del punto, mientras que un dominio de nivel superior es la sección a la derecha del punto, que también se conoce como extensión del dominio. Por ejemplo, nuestro nombre de dominio es mirinconcitoS.com, en el que mirinconcitoS es nuestro SLD y .com es nuestro TLD.
Esta parte del dominio se conoce como segundo nivel debido a la jerarquía del sistema de nombres de dominio o llamado también DNS. Miremos el ejemplo. Facilito. Tenemos otro tipo de dominio, los de tercer nivel o third level domain en inglés, ¿no? Es aquel que mezcla un dominio genérico o GTLD con un dominio específico de país o CCTLD. Suena un poco complicado, pero ya nos vamos a acostumbrar a estas iniciales y con las imágenes que les estoy presentando y los ejemplos van a entender mejor. No tienen por qué asustarse. Tomemos como ejemplo nuestro portal educativo www.mirrinconcitoes.com.es. Nosotros no tenemos el .es porque ese es el dominio territorial. Sí, ese es el dominio territorial y es muy caro para nuestro país. No lo tenemos comprado, pero sirve para nuestro ejemplo. Bien, ignoremos la www. Empecemos desde el nombre del dominio, mirrinconcitoes.com.es. Lo que está a la derecha del punto, a la izquierda del punto, perdón, es el SLD, el dominio de segundo nivel. Luego tenemos .com, que es el dominio de primer nivel. Y a la derecha de .com tenemos .es, que es el dominio territorial o dominio de tercer nivel. De esta manera ya tenemos explicado cuáles son los elementos de un nombre de dominio completo. Ya lo sabemos identificar, sabemos qué significa cada uno de ellos y su clasificación, que es muy importante. Tenemos ahora la manera de registrar un dominio. Realmente registrar un dominio es muy sencillo, es fácil. El registro de un dominio web se lo realiza a través de un proveedor de dominios en cada país. Este registrador nos da la oportunidad, la mayoría tiene en cada uno de sus sitios de internet, una herramienta de búsqueda para que nosotros podamos buscar si el nombre que estamos pensando está o no está disponible. Si este nombre está disponible, también nos da la oportunidad de comprar un dominio que ya está ocupado, pero sale carísimo porque ahí el intermediario que ustedes están usando va a negociar con el dueño del dominio, le ofrecerá una cierta cantidad de dinero. Si el dueño del dominio acepta, le vende a la persona o a la empresa que usted está comprando el dominio y él le vuelve a vender a usted. Entonces sería una locura tratar de comprar un dominio que ya está vendido, a menos que por algún motivo usted necesite ese nombre, que a veces sucede en los negocios, es así, a veces pasa. Cada nombre de dominio es único y exclusivo a nivel mundial. Nadie más puede tener el mismo nombre de dominio nuestro. Es único y exclusivo. Muchas personas me han preguntado, ¿cuánto tiempo puedo registrar un dominio? ¿Cuánto me dura? Ustedes pueden registrar un dominio mínimo 1 año. Ese es el plazo mínimo de contrato. Y el plazo máximo de contrato es de 10 años. Pasado ese tiempo, usted tiene que estar pendiente si quiere conservar su nombre y hacer la renovación del contrato. Bien, a veces se olvidan que tienen que renovar el dominio, pero los proveedores les envían mensajes de correo electrónico para que ustedes puedan estar al pendiente y tomar las acciones necesarias para renovarlo y no perder la información que tengan. Porque si se pierde el dominio, bueno, no es que se pierda la información, se pierde el canal de acceso, ¿no? Porque la información está en el hosting, que ya mismo vamos a ver el tema. Pero es recomendable que ustedes estén pendientes de renovar su dominio si es importante. ¿Cuánto cuesta registrar un dominio? Varía de acuerdo al país, al proveedor y al tipo de dominio. Los costos aproximados a nivel general son los siguientes.
Los genéricos varían de 12 a 30 dólares. Estamos hablando de nuestro país. Los territoriales varían de 40 a 70 dólares. Y los personalizados, que son los más caros, varían entre los 60 y 250 dólares. Una locura nuestro querido país. Hay proveedores o revendedores más bien que compran a uno, compran a otro y se quieren ganar la lotería vendiendo dominios. Una locura, pero ustedes ya están aprendiendo que no deben caer y elijan la mejor opción. Siempre busquemos, ¿no? Siempre busquemos, no nos quedemos con la primera opción, busquemos más. Hay lugares que venden conscientemente los dominios y ustedes pueden comprar hasta en el extranjero los dominios. Pagan con tarjeta de crédito y lo adquieren a un precio más razonable. Antes de proceder a registrar un dominio, primero debes tener ya pensado el nombre que le vas a dar a tu dominio. También debes tener muy pensado qué tipo de dominio necesitas. No solamente lo hagas a la ligera, analiza bien porque en Internet la información se clasifica y los motores de búsqueda como Google pueden ayudar a las personas a encontrar tu sitio más rápido si tienes, por ejemplo, un dominio territorial, ¿sí? Como te decía antes, puedes usar herramientas de búsquedas de dominio para saber si lo que tú tienes pensado ya está ocupado o tú eres el primero que lo pensó. Terminamos con los dominios. Ya quedamos que los dominios son como el nombre de nuestro negocio, son eso, son el nombre. Ahora veamos qué es un hosting. Anteriormente explicaba que un hosting es un espacio donde podemos guardar cualquier tipo de información. Esta información se almacena en un servidor. Entonces pensemos, metafóricamente hablando. Yo tengo una casa y mi casa es el hosting y el nombre que yo pongo afuera de la casa, antes había unos rótulos que se escribían familia Pérez. Ese es el dominio. Entonces necesariamente deben ir uno con otro en Internet. Debemos tener un dominio y si tengo un dominio debo tener un hosting, si no, ¿en dónde voy a guardar la información? ¿Sí? Y si tengo un hosting, de ley debo tener un dominio porque si no, ¿cómo me van a reconocer? Son necesarios el uno y el otro. Un servidor es un equipo informático mucho más potente que un computador convencional y debe estar conectado a Internet las 24 horas para que las personas puedan acceder al contenido que nosotros les estamos ofertando. No debe apagarse en ningún momento. El servidor es el equipo físico, es decir, el hardware. El hardware es la parte que nosotros podemos tocar de nuestra computadora. Y desde él se ofrecen diferentes tipos de hosting web. Ejemplo, hosting compartido, el VPS o VPS, el cloud, hosting WordPress, hosting elástico, entre otros, ¿no? Les di los más comunes. Entre todo este grupo, los más conocidos y los más económicos son los hostings compartidos, que más o menos, ¿no? Es como tener una habitación en donde cohabitan varias personas con todas sus necesidades. En Internet, el hosting compartido es el que aloja a varios sitios web en un solo espacio, en un solo servidor, pero tiene ciertas desventajas y ventajas que ya las vamos a analizar a continuación. Bien, comencemos con este análisis. El hosting compartido también tiene el nombre de shared hosting. Es en donde se alojan varios sitios web en un mismo servidor. Así, todos los clientes del proveedor comparten los mismos recursos. Por ejemplo, CPU, procesador, memoria RAM, ancho de banda, dirección IP y la transferencia mensual de datos. Esto tiene ventajas y desventajas. Las ventajas son menos aquí que en todos los grupos que vamos a ver.
Una de las ventajas es que es muy económico. ¿A quién no le gustan las cosas económicas? Y la segunda es que es muy fácil de instalar y de utilizar. Ahora veamos las desventajas, que son más que las ventajas en este caso. La primera desventaja es que si hay un problema en alguno de los proyectos que están alojados en este hosting, puede afectarnos a los demás. Segunda, existe una menor flexibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos configurar muchas cosas. Y tercero, al ser un recurso que estamos compartiendo como velocidad, la disponibilidad de nuestro sitio puede verse seriamente afectada si si otra persona usuaria de este hosting compartido utiliza recursos muy fuertes, muy pesados. Entonces miremos aquí, es barato, pero comparto. Volvamos al ejemplo de la casa. Es como que yo vivo en mi casa con 3 amigos y todos estamos al mismo tiempo con ganas de ir a la cocina a preparar unos alimentos. El que llega primero se apodera de la cocina y de toda la velocidad y me dejará un poco de espacio para que yo prepare algo para mí. ¿Sí? Entonces, siempre pensemos en comparar ventajas y desventajas. Vamos a ver el siguiente. Veamos el siguiente, hosting privado virtual o VPS, en inglés VPS. Un VPS es un servicio de almacenamiento web caracterizado por ser un servidor físico fraccionado virtualmente de forma independiente. Es decir, cada proyecto trabaja con su propio sistema operativo y no comparte sus recursos con otros. Punto a favor. Este tipo de hosting es un servicio superior a los compartidos, ya que en este caso el rendimiento de las páginas web no se ven afectados. Es muy útil en proyectos que tengan requerimientos y configuraciones específicas y que necesiten mayores recursos del servidor, pero no pueden permitirse contratar un servidor dedicado, porque es más caro que este. Vamos a seguir aprendiendo. La razón es que los recursos como la memoria RAM, el procesador, el ancho de banda o la capacidad de transferencia de datos no son compartidos entre los múltiples usuarios. Sin embargo, no llega a ser un hosting dedicado. Hosting dedicado es mucho más caro. Ahora veamos las ventajas y desventajas de los VPS. Las ventajas. Posee una mayor flexibilidad y acceso que el hosting compartido. Es decir, yo ya puedo configurar un poquito más de cosas. Luego, si alguno de los proyectos tiene un problema, no afecta a los demás, porque cada uno ocupa su propio sistema operativo. Y tercero, es una alternativa más económica que el hosting dedicado. No es similar, pero ya con este podemos defendernos bastante bien, al menos para proyectos pymes, por ejemplo. Un negocio que está empezando. Vamos a las desventajas. La primera, solo dispone de una parte de los recursos totales de un servidor. No nos dan todo el pastel, nos dan un pedacito nada más. Segundo, es más costoso que el hosting compartido. Y les reto a ustedes que vayan a consultar cuánto cuesta un VPS normal aquí. Y tercero, normalmente son más difíciles de configurar y usar que el hosting compartido. Miren, acá hay otra dificultad. Aquí hay que tener unos conocimientos no tan sofisticados, ¿no? Pero ya debemos tener un poquito más de conocimientos en lo que se refiere al manejo de servidores web. Bien, queridos estudiantes, llegamos al hosting dedicado. Este hosting se caracteriza porque es de uso exclusivo, es decir, pertenece a un solo cliente.
no se comparte con nadie, por eso es caro. Por lo que este servidor puede cumplir con los requisitos que necesita un proyecto grande. Además, ofrece acceso completo a todo el hardware y al software del servidor, por lo que permite adaptar todas nuestras necesidades y las configuraremos de acuerdo a nuestra necesidad. Analicemos también las ventajas y las desventajas. Todo tiene ventaja y desventaja, estimados estudiantes. Las ventajas, por ejemplo, las 5 importantes que yo he clasificado aquí son las siguientes. El rendimiento no se ve afectado por el tráfico. ¿Qué quiere decir esto? El tráfico es la cantidad de personas que se conectan a un sitio de internet al mismo tiempo. Al ser de una sola persona, no importa la cantidad que se conecte, igual va a seguir funcionando de una manera adecuada, lo que no sucede en el hosting compartido. Le llegan muchas visitas a la casa al uno al otro y no habrá en algún momento espacio ni comodidades para nadie. Segunda desventaja del hosting dedicado. Permite que el sitio web pueda funcionar de manera óptima, porque podemos configurar todo lo que requerimos. Tercera, garantiza mayor flexibilidad, velocidad y acceso. Cuarta, tiene más recursos. Y quinta, posee una mayor seguridad. Por lo general, los hostings compartidos no nos dan acceso a nosotros a antivirus, por ejemplo, o a que configuremos los respaldos automáticos de nuestro sitio en caso de que seamos víctimas de algún ataque. Pero en cambio, los hostings dedicados sí nos dan a nosotros la oportunidad de que tengamos instalado en nuestro servidor un antivirus y también la posibilidad de respaldar nuestra información de manera automática y protegernos de los ataques cibernéticos de cualquier persona o personas que quieran hacer daño a nuestro portal de internet. Las desventajas, realmente aquí en cambio son poquitas, es al revés que en el compartido. Las desventajas aquí son dos, que yo las veo así. Es demasiado caro, un hosting dedicado es caro. Y segundo, es muy complicado de configurar y en el mantenimiento, el que no tiene conocimientos de servidores webs dedicados va a tener que contratar a alguien y aquí tenemos otro gasto más que hacer en nuestra empresa o en nuestro negocio. Este es el más recomendable para proyectos de gran envergadura. El hosting dedicado es para un negocio grande, aquel que necesite disponer de un lugar propio en donde su información esté totalmente a salvo y que el sitio sea veloz. Pero todo esto cuesta, ¿sí? Todo esto cuesta. Vamos a ver el siguiente. El hosting en la nube. Esto es una tecnología relativamente nueva y este tipo de hosting distribuye los proyectos en varios servidores interconectados en una nube, en un lugar en internet, en otro lugar de internet, por lo que no está alojado en un solo servidor. Al tener esta característica, miren esta parte tan importante, si uno de ellos falla, el resto compensa la pérdida de recursos para que el sitio esté siempre funcionando. Miren, como va a estar conectado en varios lugares de internet, si uno de ellos falla, el otro le ayuda a su portal de internet para que nunca se caiga o para que nunca sufra pérdida de datos. Esta tecnología es bastante interesante porque además este hosting en la nube puede ser también un hosting compartido. Miren, es como otro mundo ahora, la tecnología avanza tan rápido. También puede ser, a más de compartido, podemos hacer en la nube un hosting VPS, un hosting virtual e incluso hosting en la nube dedicados. Pero de acuerdo a lo que vimos anteriormente, si los dedicados normales eran caros, imagínense un hosting en la nube que prácticamente me va a garantizar que nunca se va a caer ni a tener problemas mi sitio de internet. El costo.
Imagínense cuál sería el costo de este producto. El modelo Cloud Hosting es una solución indicada para grandes proyectos, inmensos proyectos, como aplicaciones de SaaS. SaaS es el acrónimo de Software como Servicio. Algunos de estos conocidos SaaS son Gmail o Dropbox. Imagínense, esos proyectos nunca se caen, siempre están activos y funcionando. Tienen hosting en la nube. Lastimosamente en la vida todo tiene su parte buena y su parte mala. Vamos a analizar las partes ventajosas del hosting en la nube. Es más eficiente que el hosting dedicado. Ya sabemos por qué. Porque tiene varios servidores que le están dando soporte a un proyecto, se cae el uno, el otro le ayuda, ¿no? Ya quedó claro. Este servicio se adapta a todas las necesidades del proyecto en tiempo real, por la misma característica anterior. Posee la mejor disponibilidad, por la misma característica anterior. Tiene gran capacidad de adaptación, por la misma característica anterior, porque está unidos con varios servidores y ellos nos dan el soporte y la ayuda. El trabajo en equipo siempre es bueno. Al contar con el respaldo de varios servidores ofrece mayor seguridad. Obvio, miren, obvio, todas estas ventajas están relacionadas con el trabajo en equipo. Ahora vamos a analizar las desventajas del hosting en la nube o el cloud hosting. 1. Para su gestión se requieren conocimientos avanzados. No cualquiera puede manejar un tipo de hosting en la nube. Es muy difícil. 2. El precio de entrada es sumamente elevado. Ya les dije hace un momento. Si el dedicado normal es sumamente caro, imagínense un hosting en la nube y que encima sea dedicado. Imposible de pagar. Estábamos hablando de unos $5,000, $6,000 mensuales. Dependiendo de qué características y de qué cantidad de almacenamiento quieran ustedes almacenar. Yo estoy poniéndole precios baratitos. Debido a que posee muchos recursos variables, los precios finales también lo son. Es lo que les acabo de decir. ¿Ustedes quieren más cosas? Bueno, cuesta más dinero. ¿Quieren menos cosas? Bueno, cuesta bastante dinero, pero no tanto. Para alguien que tiene. Y la última desventaja. Transferir datos personales entre países puede tener implicaciones legales. Porque con esto, al estar interconectados en Internet en varios servidores a nivel mundial por el soporte, no todos los países tienen las mismas políticas para compartir información. Unos protegen más la información que otros. Y en algún tema más adelante vamos a ver acerca de la ley de protección de datos en Internet, que debe ser y es muy controlada más bien en Internet. Continuemos. Podemos decir entonces que los hosting son más caros que los dominios. Por supuesto, porque el hosting es la casa. El dominio es el nombre que le pongo en la puertita de la casa. Y si yo quiero una casa grande, una casa robusta, una casa con bastantes servicios, tengo que tener el dinero para poder pagarla. ¿Sí? Aquí les voy a indicar dos recomendaciones en cuanto a lo que acabamos de aprender. La primera, tomar en cuenta el tamaño de nuestra empresa al momento de elegir entre uno de los diferentes tipos de hosting. No es lo mismo una empresa pequeña que una empresa gigante, ¿sí? No, o una mediana. Si mi empresa es pequeña, empezaré con algo pequeño, con algo compartido, por ejemplo. Y segundo, también se debe considerar que el hosting debe garantizar seguridad y visibilidad, y que también es importante que nos permita un gran número de herramientas para que cuando nos visiten nuestros usuarios o gente que por curiosos quieran ver nuestro sitio,
puedan visitar nuestra página web al mismo tiempo sin que nos marquen errores o que la página se haga lenta o que de pronto se caiga y diga esta página no está disponible. Y nos salen unos errores que a los dueños de sitios web nos asustan cuando se cae una página de nuestro equipo de trabajo. Con esto he terminado la clase de hoy. Espero que les sirva no poco, que les sirva mucho lo que acaban de aprender el día de hoy, porque estamos viviendo en un mundo de cambio y cada vez los negocios apuntan a Internet, y el que no tiene el negocio en Internet pierde dinero. Hay que tratar de promocionar a que las personas tengan su propio sitio de Internet con su negocio o su servicio para que puedan generar más ingresos para ellos y para sus hogares. Bueno, nos vemos la próxima hora de clases, mis estimados estudiantes. Que tengan un lindo fin de semana.